Dios le bendiga, ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Vamos a estar hablando sobre Dios, el verdadero Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vamos a estar hablando sobre Dios. Hay mucha gente que tiene otros dioses y aquello que ponemos en primer lugar en nuestra vida se transforma en nuestro Dios. Entonces, lo que es más importante para cada uno, y lo hemos llegado a, entre comillas, a adorar, hasta sin darnos cuenta de eso, llega a ser lo primero en nuestra vida, y ese algo o alguien ha llegado a ser nuestro Dios con minúscula, el objeto de nuestra adoración. Pero Jesús dijo muy claramente: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En primer lugar, tiene que estar Dios. Y nos conviene, porque Él nos ama, Él murió por nosotros, Él es todopoderoso, Él nos puede hablar, nos puede guiar, podemos encontrar compañía constante con Él, respuestas a las oraciones. Y si no amamos a Dios sobre todas las cosas, estamos ya fallando en el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Obviamente, casi nadie en el mundo cumple estos mandamientos, excepto aquella persona que ya es de Dios y que tiene a Dios en su corazón y lo conoce. Por eso dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesucristo vino a morir en nuestro lugar, a pagar nuestra culpa, y por la gracia de Dios, por su favor inmerecido, recibimos la salvación, no por obras meritorias que podíamos haber hecho, porque ya le erramos en el principal mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y el prójimo como a ti mismo. Por eso necesitamos un Salvador, mirar a la cruz y recibir a Cristo en nuestro corazón para recibir la salvación y la vida eterna. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice Mateo 4:10. Y Mateo 10:37 dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. Y esto es así. Parece fuerte, pero obviamente el amor a Dios tiene que superar el amor a nuestros hijos. Había un hombre que fue amigo de Dios, que se llamaba Abraham, que anhelaba tener un hijo y recién lo tuvo cuando era muy anciano, y Dios se lo pidió para que le ofreciera en sacrificio a Dios. Y cuando Abraham decidió hacerlo, inmediatamente obedeció. Dios le dijo: no lo hagas. Le hizo encontrar un carnero que estaba enredado allí en unos arbustos, y le ofreció ese carnero. Pero con eso demostró Abraham que amaba más a Dios que su hijo todavía, y también demostró por su fe que Dios, que era tan bueno, podía resucitar a su hijo si él lo quería. Así que la fe de Abraham era inmensa. Iba a sacrificar a su hijo porque Dios así se lo había pedido, porque lo amaba a Dios sobre todas las cosas, pero también creía que Dios era capaz de resucitarlo, porque las promesas de toda su descendencia era a través de Isaac, y le había dicho que iba a formar un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y la arena del mar. Entonces, hemos sido creados para adorar. Y si no adoramos
al Dios verdadero vamos a estar adorando a un Dios falso, tal vez una persona, tal vez el dinero, alguna otra cosa, la fama, puede ser. Pero cuando eso ocurre, nuestra vida está vacía, es superficial y no tiene propósito, no tiene un propósito trascendente. Cuando servimos a Dios, eso sirve para toda la eternidad. Todo lo que hagamos aquí para Dios se está notando en el cielo. Por eso Dios dijo, no se hagan tesoros aquí en la tierra, sino háganselo en el cielo, donde ladrones no entran a robar, donde no se corrompen, los tienen seguros. Y uno parece, pero falta tanto, y capaz que un día falta para alguno, 5 años para otro, 3 años para otro. No sabemos. No sabemos cuándo vamos a partir de este mundo, pero si seguimos a Dios, servimos a Dios, estamos haciendo algo eterno. Todo lo que hagamos para Dios y para el prójimo se anota en el cielo y uno recibe recompensa eterna si es de Dios. Porque puede haber personas, digamos, gángsters o gobernantes corruptos que de vez en cuando le tiran unos pesos a unos chicos o cosas por el estilo. Eso no te salva. Lo que te salva, lo que te lleva al cielo es el arrepentimiento total, el creer en la obra expiatoria de Cristo en la cruz y el recibir a Cristo en tu corazón. Entonces, el único Dios revelado en la Biblia es Dios Padre, que está siendo revelado por medio de Jesucristo. Y las Sagradas Escrituras son la única revelación escrita verdadera del único Dios verdadero. Y el Señor Jesucristo es la única revelación encarnada y personal de Dios. Dice San Juan que a Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo unigénito, que vive en plena comunión con el Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Jesús es Dios que se puede ver. Jesús es Dios que se hizo hombre para que nosotros podamos entender cómo es Dios. Dios vive en la luz inaccesible, es algo tan extraordinario que nosotros si lo veríamos con nuestro cuerpo humano quedaríamos fulminados. Pero Jesús se hizo hombre para mostrarnos cómo es Dios. Y entonces Jesucristo sanaba, Jesucristo salvaba, Jesucristo ayudaba, Jesucristo proveía, Jesucristo dialogaba, te animaba, perdonaba pecados, y eso es lo que hace Dios. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando vemos los Evangelios y vemos a Jesús, allí podemos ver un poco a Dios. En los Evangelios no están contadas todas las cosas, dice San Juan, que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesús, no cabrían en el mundo los libros que se habrían de escribir con todas las cosas que hizo Él. Por eso en los Evangelios hay algunos relatos, pero Jesús hizo muchísimas cosas más. Entonces, Jesucristo es la única revelación encarnada y personal de Dios, y nosotros al leer los Evangelios vamos conociendo a cómo es Jesús. Entonces vamos a descubrir por nosotros mismos, por así decirlo, algunas cosas que dice la palabra de Dios. Vamos a
a ver algunos versículos y podemos anotar los atributos, las cualidades que se destacan de Dios en cada uno de ellos, y podés meditar en eso, y podés gozarte conociendo a Dios, que se ha manifestado así también en carne, digamos así, a través de Jesús, y como tu Padre que te ama. Dios te amó. Nosotros, dice el apóstol San Juan, amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos creó, nos amó, nos dio vida eterna, a aquellos que somos salvos. Hay personas que son ateas, personas que están en pecado, que necesitan ser salvos, y quiero decirle que Dios le ama y que si se arrepienten de sus pecados y creen que Cristo ya los llevó en la cruz y toman la decisión de seguir a Jesús y de invitarlo a que entre en su vida, te vas a convertir en un verdadero cristiano, en una persona salva y con vida eterna. En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, dice: Dios no es un hombre para que mienta, ni un hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no lo hará, habló y no lo ejecutará. Dios no miente, no puede mentir. Él es santidad total. Entonces no es un hombre. Él cuando dice algo, y lo dice en las Escrituras, ¿no? Es así. Entonces uno debe creer las Escrituras, ahí está la verdad, las Sagradas Escrituras, y entonces Dios no puede mentir. Cuando te dice, por ejemplo, pidan y se les dará, ustedes tienen un Padre Celestial que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Dice, cuanto más, dice, vuestro Padre Celestial le dará buenas cosas mejores que las que nosotros podemos darle a nuestros hijos a aquellos que se la pidan. Entonces hay promesas de respuestas de Dios Padre, de respuestas de Dios Hijo, que están en la palabra de Dios y ahí son eternas. Esas palabras son eternas. En Job capítulo 42, versículos 1 y 2, dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Qué bueno saber que Dios lo puede hacer todo, ¿no? Entonces, si puede hacerlo todo y no hay pensamiento que se esconda de Él, nosotros con el pensamiento podemos pedirle cosas. Podemos orar con el pensamiento. Yo siempre oro con el pensamiento. A veces oro caminando en voz alta y de distintas maneras. Pero me gusta orar con el pensamiento porque sé que Dios está leyendo el pensamiento y que cuando se cumple eso que estoy pidiéndole, me doy cuenta que es la respuesta de Dios, porque solamente yo con mi pensamiento sé que pedí ese favor o esa bendición. Entonces glorifico más a Dios. Digo, Dios, vos leíste mi pensamiento, sabías y me contestaste. Y la fe va aumentando más y más y más. Es algo maravilloso. Entonces, saber que Dios puede hacer cualquier cosa. Saber que Dios es bueno. No hay nadie bueno, dice Jesús, sino Dios. O sea que en el mundo, vamos a ver, te encontrás con la persona, humanamente hablando, tal vez más buena del mundo, vamos a decirlo así, ¿no? Para Dios esa persona, por su santidad, no es buena y no va a ir al cielo excepto a través de los méritos de Jesús. Esa misma persona tiene que arrepentirse de algunos pecados y tiene que recibir a Cristo en su corazón para poder ir al cielo. Ahora, si a esa persona nosotros
le pedimos algo, seguramente como es una de las más buenas del mundo, nos concederá, pero puede ser también que esa persona no tenga medios, que sea pobre o esté limitado por alguna razón. Entonces, mejor es Dios. Él puede hacer todas las cosas y es más bueno que esa persona que elegimos entre el mundo, así supuestamente de entre las mejores, que solo Dios sabe, ¿no? ¿Dónde estará? Pero toda persona que uno puede tomar en el mundo, aunque sea, no sé, tu madre o alguien que te quiera muchísimo, tu abuela, siempre Dios te va a querer más. Y vos podés decirle si estás enfermo a tu madre, estoy enfermo, saname. Pero tu madre no te puede sanar, porque no puede hacer todas las cosas. Pero Dios sí. ¿Se entiende qué bueno que es esto? Uno cuando va a la Biblia empieza a descubrir al verdadero Dios y cuando empieza a tener esa fe que te invade, que te llena, esa fe es algo maravilloso porque estás conociendo al Omnipotente, al que todo lo puede hacer, aquel que te ama, aquel que te ama más que nadie, está a favor tuyo y está siempre listo para escucharte. Dios siempre oye las oraciones, siempre está al lado tuyo, puede estar dentro tuyo si sos cristiano. Y esto es algo que le pido a Dios que te lo revele, porque si se lo revela a una persona que vive en ansiedad, que vive, no sé, con ataques de pánico, o nerviosa, al sentir esta revelación de que Jesús, Dios Padre, el Espíritu Santo, con todo su poder, están ahí al lado, y vos podés hablar, y que son los más buenos que existen, y que puede cambiar toda situación. Sí, predicador, pero a mí me hicieron un juicio y el abogado no sé qué, y orá a Dios. Y de repente el abogado desiste del juicio, o la persona que te hizo el juicio recibe una herencia y ya no le interesa más tu juicio, o cualquier otra cosa, o se muda de país y se tiene que ir y se olvida del juicio. Cualquier cosa puede hacer Dios. Dios todo lo puede. Por eso Job dice, conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ojo, eso tiene una parte buena y una parte mala, ¿no? Uno puede orar con el pensamiento y Dios responde, pero también puede pensar muchas cosas malas de la gente. Y Dios eso lo está viendo también. Pero eso es pecado. Todo lo que pensás mal es pecado. Por eso somos pecadores. Porque si somos realistas, no hay un solo día en el cual una persona nunca piense algo malo. ¿Es así? Así lo dice la Escritura también. No hay en la tierra un hombre que siempre haga el bien y nunca peque, dice Eclesiastés 7:20. Salmo 116:5 dice, clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Dios tiene misericordia, tiene todo el poder, es clemente y también es omnipresente. En el Salmo 139, versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere al Everest, ahí estás. Si bajare a lo profundo de, no sé, de la mar o un pozo,
ahí está. Si te vas al polo sur, ahí está Dios. Si te vas al polo norte, ahí está Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Dios está en todas partes. Si querés huir de Dios porque no te interesa Dios, no podés. Pero mejor es que te interese Dios y te aferres a Dios, te tomes de Dios, te pongas bajo el poncho de Dios, como decía un pastor gaucho, que quien les habla, dice, Gustavo se puso bajo el poncho de Dios, por eso le va bien, dice. Por eso Dios lo bendice. Y sí, yo me puse bajo el poncho de Dios. Y por eso Dios no me hizo faltar nada en toda la vida, aunque solamente me dediqué a Dios, a tratar de salvar a la gente, a tratar de ayudarla de alguna manera. Dios es omnipotente y no te falta nada. Dice el Salmo 147, versículo 5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entiende todo. Toda intención del corazón va a ser juzgada. Dice que la palabra de Dios que va a haber un día que Dios va a juzgar por Jesucristo los secretos de los hombres. Puede haber personas que parezcan buenas, pero en el fondo no lo son. Y puede ser personas que parezcan malas, pero tal vez sus intenciones, o le parecía que eso era bueno. Y Dios eso es el único que lo sabe. Por eso dice San Pablo, no juzguen a las personas antes de tiempo, antes que venga Jesús. Él se va a encargar de juzgar y va a juzgar las intenciones de cada corazón. Dios sabe todo. Su entendimiento es infinito. En Isaías 6.3 dice, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, y lleno está la tierra de su gloria. Él es 3 veces santo. En Malaquías 3.6 dice, yo Jehová no cambio. Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos, dice el libro de Hebreos. Dios no puede ser más bueno de lo que es, porque ya es lo máximo de bueno. No puede ser más misericordioso, ni más clemente, porque ya es el sumo y no cambia. Él siempre es el mismo. Por eso Jesús, esto es importantísimo que usted entienda, el Jesús que usted ve en la Biblia sanando, liberando, echando fuera demonios, es el mismo que está aquí ahora. Él no cambia y hace las mismas cosas ahora que las que hacía cuando estaba en el mundo, registrado dentro de la Biblia. Tenemos que sacar a Jesús de la Biblia y se podría escribir un libro, Jesús hoy. Jesús, ¿qué está haciendo Jesús hoy? Lo mismo que hacía antes, porque Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él no cambia y Él puede hacer lo mismo de siempre. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Y primera de Juan 4.8 dice, Dios es amor. Lo maravilloso es que todas estas verdades acerca de Dios son también verdad en la persona del Señor Jesucristo, ya que Él es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad y Dios no es un Dios lejano ni inalcanzable. Y les voy a leer un pasaje que muchos, e inclusive de varias religiones, desconocen. Ustedes recuerdan que Jesucristo fue adorado por los Reyes Magos, por los Reyes Magos, ¿no? Estaba José, María y Jesús, y dice, postrándose, lo adoraron. Adoraron a Jesús. No adoraron a María, ni adoraron a José.
adoraron a Jesús. ¿Por qué? Porque ese bebé era Dios. Y él aceptó, Jesús, adoración. ¿Por qué? Porque es Dios. Y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice de los patriarcas, según la descendencia humana, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Romanos 9, 5, vaya a su Biblia y léalo. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a hacer una pausa y continuamos en este programa.